Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una casita de galletas de jengibre. Sois muchísimos los que me habéis pedido que haga mi versión de casita de jengibre, y os confieso que me encanta que me propongáis cositas para el canal. En este caso, parte de la decoración es gracias a vosotros, ya que mientras la grababa os pregunté por las historias de Instagram qué decoración os gustaba más para poner en la parte superior. Por eso os animo a seguirme en Instagram, ya que cuando grabamos podemos interactuar, y de vez en cuando también podéis decidir algunas cositas de la receta. Me ha encantado hacer esta receta. Y además os cuento que regalé esta casita a dos pequeñines que siempre ven mis vídeos, y sé que la disfrutaron muchísimo. También aprovecho para deciros que mañana sábado 9 de diciembre haremos un directo en este canal para contestar a todas vuestras preguntas. Os esperamos para hablar con vosotros. Dicho esto, si quieres saber cómo se hace esta preciosa casita de jengibre, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la masa de las galletas vamos a necesitar harina de trigo común todo uso, melaza o miel de caña, mantequilla sin sal, un huevo, azúcar moreno o mascabado, jengibre en polvo, una pizca de sal, y para darle un toque de sabor muy rico le añadiremos algunas especias como canela, nuez moscada y clavo de olor en polvo. Empezamos poniendo sobre un colador la harina, el jengibre, la canela, el clavo de olor y la nuez moscada, y lo tamizamos todo junto. En esta receta podéis sustituir o eliminar el toque de especias a vuestro gusto, aunque personalmente me encanta cómo quedan en estas galletas. Añadimos también la pizca de sal y removemos para repartirla bien. Ahora en el bol de la batidora añadimos la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar. Y lo batimos a velocidad media-alta durante 5 minutos o hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Si queréis podéis sustituir el azúcar moreno o mascabado por azúcar blanco, pero también os digo que el toque caramelado que le da el azúcar moreno le queda muy bien a esta masa. Pasado este tiempo batimos un poquito el huevo antes de añadirlo. De esta manera se integrará mucho mejor con el resto de ingredientes. Una vez listo lo añadimos y batimos un minuto más o hasta que el huevo se integre por completo. Hecho esto, ponemos la batidora a velocidad media. Añadimos una cucharada hermosa de la mezcla de harina y especias y vertemos toda la melaza. La harina que hemos agregado nos ayudará a que la masa se mantenga ligada y que no se corte al incorporar la melaza. Y os confieso que me encanta el sabor de la melaza en estas galletas, aunque si no la conseguís la podéis sustituir directamente por miel. Es cierto que el sabor de las galletas será un poco distinto, pero también quedan muy ricas. Una vez se ha integrado la melaza, ponemos la batidora a velocidad mínima y vamos añadiendo la harina poco a poco. Yo prefiero añadirla así, cucharada a cucharada, así se integrará mucho mejor. Es importante que integremos la harina poco a poco y a baja velocidad para que el resultado final sean unas galletas deliciosas y con una textura suave y agradable. De lo contrario, las galletas nos podrían quedar un poco duras. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa, dejamos de batir y comprobamos que no hay ingredientes sin mezclar en el fondo del bol. Si es así, dividimos la masa en dos partes. Como veis, la masa no se queda pegada en las manos, así que está perfecta para trabajar con ella. Ponemos una de las partes entre dos hojas de papel encerado o de horno y la estiramos con la ayuda de un rodillo o similar hasta dejarla con un grosor de unos 4 milímetros. Hecho esto, acomodamos las plantillas de nuestra casita de la mejor manera posible tratando de aprovechar la mayor cantidad de masa estirada. Y lo que veamos que sobra lo recortamos para estirarlo junto a la otra mitad de masa que habíamos reservado. Una vez lista la llevamos al congelador durante unos 15 minutos o hasta que la masa endurezca un poco. Pasados los 15 minutos sacamos la masa del congelador. Retiramos el papel de horno de la superficie y la recortamos siguiendo la forma de la plantilla. Como no tengo un molde específico para este tipo de casitas ni un cortador con las medidas justas que necesito, he dibujado las plantillas en una hoja común y corriente. En la cajita de información os dejaré las medidas que yo utilicé para hacer esta casita. Y lo bueno de hacerla así es que podéis hacerla del tamaño que queráis. Una vez hemos recortado las piezas que necesitamos, las trasladamos a otra hoja de papel encerado que ya he puesto sobre una bandeja de horno. Y seguimos colocando más piezas con una separación suficiente para que las galletas no se peguen durante el horneado. Así es mucho más fácil trasladarlas y no hay riesgo de que la masa se rompa por el camino. Ahora que ya tengo la bandeja lista, la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Las dejaremos allí durante 14 minutos o hasta que veamos que empiezan a dorarse los bordes. Luego las sacamos del horno y las dejamos reposar en la misma bandeja durante 10 minutos para que enfríen un poco. Cuando ya no estén tan calientes, las trasladamos a la rejilla y las dejamos enfriar a temperatura ambiente. Para hacer la casita completa necesitamos otra tanda de galletas igual que esta, así que repetimos los mismos pasos para tener todas las piezas completas. Para preparar la glasa real o royal icing necesitamos azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, agua,
y el ingrediente clave de la glasa, que es la albúmina de huevo en polvo. Si no la conseguís, la podéis sustituir por polvo de merengue. En un bol grande ponemos el azúcar glass y la albúmina, y mezclamos bien con unas varillas. Cuando la albúmina esté completamente repartida por todo el azúcar, añadimos el agua mientras seguimos mezclando hasta que no quede ningún grumito. Y ahora sí, ya lo tenemos todo listo para empezar a montar nuestra casita de jengibre. Voy a comenzar decorando el frontal de la casita, y para ello puse la glasa en una manga pastelera con la boquilla número 2 de Wilton. Yo estoy haciendo unos puntitos con la glasa, pero aquí podéis dejar volar vuestra imaginación para hacer la decoración que más os guste. Os aconsejo que hagáis toda la decoración con glasa antes de montar la casita. Así al poner todas las paredes de pie no se escurrirá nada y toda la decoración quedará en el mismo sitio donde la pusisteis. Como veis, podéis utilizar varios elementos comestibles. Por ejemplo, para hacer la puerta he utilizado unos palitos de galletas que fijé en la casa con la misma glasa que estoy utilizando. También he utilizado un rotulador de tinta comestible para hacer una guía antes de dibujar las ventanas directamente con la glasa. Eso me ayudará muchísimo para que todo quede más simétrico. Lo que me encanta de estas casitas, aparte de que la galleta está deliciosa, es que no hace falta ser grandes expertos para hacerlas, ya que con líneas sencillas y puntitos podemos hacer una decoración muy bonita. Decoramos también los laterales de la casita siguiendo el mismo estilo que hemos utilizado en el frontal. Para darle un punto de color utilizaré este tipo de golosinas o gominolas. Recortaré unos cuantos trocitos y los pegaré con glasa sobre la galleta. Y aquí podemos utilizar la variedad de dulces que queramos. Esto nos aportará mucho color a la decoración de una manera muy práctica. Una vez hemos puesto las gominolas, añadimos los detalles restantes que creamos necesarios. Ahora vamos a hacer el tejado. Yo he pintado unas marquitas con el rotulador de tinta comestible. De esta manera me resultará más sencillo saber hasta dónde tengo que llegar con la glasa. Así que voy dibujando unas ondas por todo el tejado para simular las tejas. Un consejo muy útil a la hora de dibujar con glasa es que levantéis un poquito la manga y que dejéis caer la glasa para que la boquilla nunca toque la superficie donde estáis dibujando. De esa manera las líneas os quedarán más lisas y os resultará mucho más fácil decorar. Ya tenemos dibujadas las ondas por todo el tejado, así que ponemos un puntito de glasa en el centro de cada teja y pegamos un sprinkle en forma de copito de nieve. Si no conseguís sprinkles como estos, podéis utilizar perlitas de azúcar o alguna otra golosina como lacasitos o M&M's. Ahora sí, ya tenemos totalmente decorada la parte frontal y trasera de la casa, los dos laterales y los dos tejados. Pero antes de montar la casita lo dejaremos reposar durante un mínimo de 1 hora o hasta que la glasa de la decoración endurezca por completo. Para montar la casita nos ayudamos de unos vasos o algún otro objeto que nos sirva para apoyar las piezas y mantenerlas de pie. Ponemos glasa en el borde de la galleta y la juntamos con el borde correspondiente. Y para este paso estoy utilizando la boquilla número 10 de Wilton ya que es más grande que la anterior. Una vez tengamos los 4 lados de la casa, retiramos los vasos y ponemos más glasa en los bordes para pegar uno de los tejados. Os cuento que estoy utilizando la misma glasa que hice para la decoración. Y para que vosotros también la podáis utilizar, os recomiendo tapar bien la punta de la boquilla con film transparente o con una bolsita para que la glasa no se seque. Acomodamos el primer tejado y fijamos el otro lado del mismo modo. Para prevenir que los tejados se resbalen antes de que seque la glasa, he puesto 2 vasitos a los lados para mantenerlos en su sitio. Dejamos secar la glasa a temperatura ambiente durante 1 hora o hasta que endurezca por completo. Pasado este tiempo, ponemos en un plato grande coco en polvo rallado para simular la nieve y ponemos la casita justo encima. Ya nos quedan los últimos detalles. En los bordes del tejado hacemos unas gotitas de glasa para que haga el efecto de nieve cayendo. Ahora tapamos la junta de los tejados con una línea de glasa y fijamos algunas gominolas. En este caso son de color rojo porque vosotros así lo elegisteis. En los laterales pegué más gominolas con glasa, pero esta vez fueron de varios colores. Sobre el tejado espolvoreamos una fina capa de azúcar glass con la ayuda de un colador para hacer un efecto nevado. Ya la tenemos casi terminada. Como toque final hacemos un caminito de gominolas hacia la puerta principal de nuestra casita, y ahora sí ya está lista. Como veis ha sido muy fácil conseguir una casita tan acogedora y bonita como esta. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerla sobre todo con los más peques de vuestra casa. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Agustina ha hecho el cheesecake de Oreo y estoy totalmente de acuerdo contigo porque está realmente delicioso. Ángel ha preparado la tarta mousse de fresa. Me gusta muchísimo cómo la has decorado. Vika ha hecho la mesa dulce de su pequeña inspirándose en las ideas que tenemos en el canal. Y te felicito porque todo se ve muy rico y bonito. Mari se ha animado con la tarta de chocolate y Guinness. Espero que la hayáis disfrutado muchísimo. Y por último Roberto, que ha hecho esta preciosa tarta unicornio. Me encanta cómo te ha quedado.
Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el martes con una nueva receta de Navidad. ¡Hasta pronto, cupcakers!